Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio de la Septuaginta. La evidencia histórica muestra que el texto hebreo permaneció como la base del canon reconocido dentro del judaísmo. La existencia de múltiples traducciones y revisiones griegas refuerza la idea de que la autoridad no estaba en la traducción, sino en el texto original. Esto es consistente con lo que ya hemos visto en la Escritura. Dios revela su palabra y esa revelación es reconocida dentro de un marco definido. Las traducciones sirven para transmitir, pero no para redefinir esa revelación. Por lo tanto, la idea de que los judíos dejaron de usar la Septuaginta como una reacción tardía que redefine el canon no se sostiene. Lo que vemos es un proceso natural, donde el uso de una traducción cambia, mientras que la base del canon permanece estable. Hagámonos esta pregunta: ¿Jesús usó la Septuaginta? Y esta pregunta debe tratarse con mucho cuidado, porque muchas veces se responde con más seguridad de la que la evidencia permite. Algunos afirman que Jesús usó la Septuaginta como su Biblia principal. Otros afirman que nunca la usó. Pero nosotros debemos caminar con precisión, sin exagerar, sin negar lo que la historia muestra, y sin concluir más de lo que el texto bíblico permite. La respuesta más responsable es esta: el Nuevo Testamento está escrito en griego. Muchas veces conserva citas del Antiguo Testamento en una forma cercana a la Septuaginta. Pero eso no prueba automáticamente que Jesús, al hablar en su contexto judío, estuviera usando una colección griega. Una cosa es la forma griega en que los evangelios registran una cita, y otra cosa es afirmar que Jesús validó todo el contenido asociado posteriormente con ciertos manuscritos griegos. Nuestro Señor ministró en un contexto judío donde se hablaban varias lenguas. El arameo era común en la vida diaria. El hebreo seguía ligado a la lectura y tradición religiosa. Y el griego era ampliamente conocido en el mundo mediterráneo. Por eso, cuando leemos los evangelios en griego, debemos recordar que estamos leyendo el testimonio inspirado escrito en griego. Aunque muchas veces o muchas palabras pudieran haber sido habladas originalmente en arameo o en hebreo. Esto significa que cuando una cita del Antiguo Testamento aparece en el Evangelio con una forma cercana a la Septuaginta, no siempre podemos concluir que Jesús leyó directamente de un rollo griego. Puede indicar que el evangelista, escribiendo en griego, para lectores de habla griega, expresó la cita usando una forma textual familiar en ese idioma. Este punto no debilita la inspiración del Nuevo Testamento. Al contrario, nos ayuda a interpretarlo con más cuidado. Dios inspiró el texto griego del Nuevo Testamento, pero eso no significa que cada cita griega deba convertirse en una prueba de que Jesús aprobó toda una colección griega ampliada. Debemos reconocer lo que es cierto. La Septuaginta tuvo una influencia real en el lenguaje del Nuevo Testamento y ejerció influencia sobre algunos escritores del Nuevo Testamento, especialmente en vocabulario teológico relacionado con la ley, ética, expiación y sacrificio. También debemos reconocer que llegó a ser un instrumento importante para comunicar las enseñanzas del judaísmo al mundo gentil,
y que fue un factor indispensable en la expansión del cristianismo. Pero debemos mantener la distinción firme. Influencia lingüística no es autoridad canónica. Que los autores del Nuevo Testamento usaran lenguaje, vocabulario o formas textuales cercanas a la Septuaginta no significa que estuvieran aprobando todos los libros que ciertos manuscritos griegos llegaron a contener. Y por honor al tiempo, dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos, Jesús confirma la estructura de las escrituras, no una colección griega ampliada. Mil bendiciones.